En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica. Un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas. Partimos otro lunes rockeando con el hermano Ernie. En sus épocas de rockero. En su época de rockero. Yo creo que todavía tiene su corazón en el rock. Que nace rockero, muere rockero. Muere rockero. ¿Cómo estaban, pastores? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con la lluvia? Bien, David, gracias a Dios, todo bien. Sí, lo todo mejor bien. que en la iglesia no se llovió, porque Qué bueno. teníamos unas salas que se nos llovían y ya ahora Sí. con el último trabajo quedaron muy bien. Sí, ese es un trabajo súper grande, no el más grande, pero el que venía antes. Ajá. Y pasó la prueba de fuego. Qué bueno. Qué bueno, gracias a Dios. Se justificó la inversión. Ya, bueno, pues todo vale la pena ahí para que los niños no se mojen. Porque quedaba húmeda esa sala más encima. Sí, pues. no, Sí. no. Y después el agua pudre, todo para allá y más. No sé. Igual la he pasado, siempre encuentro algo por mejorar en esa casa que construimos. Sí, sí. Como mi hermano Gilberto. Siempre hay algo más que... O sea, hice 5 cosas, pero había otra más. Así que bueno. Bienvenidos entonces a todos los que nos escuchan en vivo. Este va a ser el último programa que vamos a hacer en vivo para poder tener tranquilidad de poder grabar estos programas, porque de repente nos pasan algunas cosas y nos cuesta partir al inicio, así que en adelante van a estar escuchando el capítulo en diferido. Hoy día tenemos un tema que nos plantearon desde el WhatsApp. Un hermano ahí nos planteó el tema de hoy día, un tema que tal vez nos va a costar ahí sacar porque no es fácil, y tiene que ver con la sexualidad, pero no la sexualidad en general, sino que de aquellos hijos adolescentes, como los padres pueden y tienen que abordar este tema para actuar con una perspectiva bíblica. Así que ciertamente esto en el tiempo ha ido siendo cada vez más intenso, porque la sociedad cada vez más ha ido influenciando y tomando como los medios en los cuales antes, no sé, pues la televisión, después surgen las redes sociales, los teléfonos, y hoy día acceder a material, a conectarse con otras personas, conocer personas, estar como muy metido en esto es relativamente fácil. Entonces, partamos con plantear cuál es la importancia de esto. ¿Por qué es importante, Pastor Tadeo? Partamos por usted. ¿Por qué usted cree que es importante tratar este tema de la sexualidad en la casa? Porque asumimos que es importante. Mira, bueno, lo primero, decir que vivimos en un mundo sexualizado, ¿ya? O sea, no podemos negar que vivimos bombardeados, la publicidad, los comentarios, desde la chica que da el tiempo, tiene que ser estupenda, y todo el tema es sexualizado. Claro. Hasta en las iglesias vemos de repente mujeres que predican y vestidos ajustados y todo el cuento. Entonces, la sexualidad nos invadió por todos lados, ¿ya? Y no podemos desconocer esa realidad. Entonces,
evidente que frente a eso tenemos que tener una educación sexual para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, con algunos patrones bíblicos, digamos, ¿ya? Y frente a eso, también quisiera antes como tomar una cronología. Los niños como hasta los, yo diría, octavo básico, séptimo básico, no sé cómo será ahora, pero por lo menos antiguamente era hasta ahí, se juntaban solamente los varones a un lado, las chicas a otro lado, ¿cierto? Y los varones jugaban a la pelota y las niñas jugaban a otra cosa, y como que no se encontraban, ¿ya? Y se llegan a encontrar como en séptimo básico, por ahí, no sé qué, 13 años, por ahí 14 años, ¿ya? Y ahí como que empieza este despertar sexual. Y evidentemente que es la familia los primeros en hablar sobre estos temas. Yo creo que a veces los padres le sacamos el cuerpo a esto, no nos cuesta, no es fácil, ¿ya? Pero así como se le enseña a un niño, no sé, pues andar en bicicleta, se le enseña a comer, después más grande se le enseñan otras cosas, en algún momento tiene que abordarse el tema de la sexualidad, de acuerdo a la edad, progresivamente, y en un momento cuando ya hay un despertar sexual y viene que el joven quiere pololear, no sé, en algunos otros países le llaman la novia, que le llaman la polola, también sentarse a conversar ese tema, creo que es sumamente importante, y un primer principio para eso es entender que lo que dice la propia Biblia, en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, es básico, pero también entender, y no quiero ya entrar a mucho para que también el pastor Carlos ahí no introduzca todo este tema, si es conveniente o no el pololeo en la juventud, en la adolescencia, digamos, a qué edad, a los 14 años, a los 15 años, qué beneficios tiene frente a los riesgos que se asume el tener una relación amorosa a esa edad. Y evidentemente que si somos honestos y decimos las cosas fríamente, hay más riesgos que beneficios a esa edad. Claro. Pero de ahí quiero partir la conversación. Ahí el pastor deja un carbón calentito para ver quién lo puede agarrar. Pero ciertamente también hay distintas aristas de esta importancia, y quería agregar otra también, es que porque hay otros estamentos que de repente juegan el rol en esta formación, y uno de ellos es el colegio. Y lo hablamos en un momento, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la educación sexual integral? En donde el modelo que se les plantea a los adolescentes es completamente antibíblico incluso, porque ni siquiera es como, no sé, simplemente mundano. Porque incluso se les promueve, y hemos visto que, no sé, casos y experiencias donde le han hecho encuestas muy sexualizadas a niños de quinto básico. O sea, entonces, si dejamos estos temas a que los niños aprendan en función de su experiencia, claro, se van a ver expuestos a la cantidad de obscenidades que pueden ver en todas las redes, y además las influencias negativas que tienen en sus entornos cercanos de gente que no necesariamente a lo mejor es cristiana, y que tal vez los mismos profesores u otros tienen otra idea de la sexualidad, y que jueguen esas personas un rol en la formación delicado. Tal vez lo que es necesario hacer ahí es que como padres tomemos nosotros la batuta y que seamos los primeros en tocar ese tema y marcar bien cuál es la cancha, donde tenemos que jugar. Porque probablemente, claro, como dice el pastor, y lo conversábamos antes, porque hay una pregunta difícil que tiene que ver con el pololeo. Los adolescentes, ¿es recomendable que pololeen o no? Y ahí dar una respuesta no es fácil. Pero hay una cancha en la cual nos tenemos que manejar. Y esa cancha nos la limita, los márgenes están limitados por principios bíblicos. Ahí cada padre tendrá que estudiarlo y a la luz de eso ser responsable de poder enseñar a sus hijos en función de sus propias experiencias. ¿Qué nos dice, pastor, la Biblia, tal vez en principios que nos puedan ayudar a ir limitando esta cancha que yo decía? Bueno, hoy día esa cancha hay que rayarla con
mucha más claridad, porque como bien decían ustedes, este tema es un tema, como decía el pastor, en realidad la cultura está sexualizada en general. Los accesos a sexualidad pervertida y de todo tipo es muy fácil para los niños, para cualquiera, pero para los niños en particular. Los modelos a seguir, ¿no es cierto?, son todos ellos, la mayoría, ¿no es cierto?, totalmente distorsionados. Y vivimos una época muy tipo Sodoma y Gomorra, en el sentido de que hoy día estamos viviendo nosotros la normalización y probablemente, por desgracia, la legalización pronto de instancias que son aberraciones desde el punto de vista de la sexualidad como tal. En todo orden de cosas. Y no estoy aquí para juzgar a nadie, porque no es bajo ningún punto de vista mi intención, ni tampoco mi prerrogativa, en al contrario. Pero nosotros, si queremos generar una sexualidad sana en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, tenemos que partir por principios básicos e inamovibles, como el hecho de que Dios creó un hombre y una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Eso es lo primero que nos establece el Génesis. Nos establece el Génesis también el hecho de que el matrimonio es la instancia donde los cónyuges, en este caso, practican una sexualidad que obviamente es un regalo de Dios y que no solamente cumple funciones reproductivas, porque ese también es un tema impuesto por el catolicismo romano, ¿no es cierto?, principalmente, que la sexualidad era únicamente algo de carácter reproductivo, y no es así. O sea, la sexualidad en la Escritura nos muestra claramente que también cumple un propósito de satisfacción, un propósito de disfrutar, pero establece los marcos al respecto. Y esos marcos son bien claros: un hombre, una mujer, ¿no es cierto? No una mujer y dos hombres, o dos mujeres y un hombre, aun cuando en la Biblia existe personajes que fueron polígamos, pero eso no significa que Dios aprobara la poligamia. En la Biblia aparecen también asesinos y claro, Dios no aprueba eso. Entonces, lo increíble de la Biblia y lo práctico de la Escritura es que nos muestra tal cual somos. Y existieron personas en esas características, pero obviamente el modelo al cual Dios adscribe es reducido, o es establecido, mejor dicho, a esa condición: un hombre y una mujer. Hoy en día, para poder hablar de sexualidad con nuestros hijos, fíjate que tenemos que empezar por eso. Porque ellos ya en sus lugares, en su escuela o en el vecindario o en la propia familia, van a encontrar distorsiones de este tipo, que va a llegar una primita a lo mejor que es su nombre, pero hay que decirle Alicia. ¿Me entiendes? Porque ella se siente Alicia y ni siquiera sabe ella realmente, o él en este caso, qué significa eso. Pero existe una desidia al respecto, una falta de... una cosa enfermiza por querer encajar en el medio, por así decirlo, que se permiten todas esas cosas. Entonces, es un tema realmente escabroso, que te digo, hoy día el tema de si los jóvenes pueden pololear o no, yo lo veo casi como guagua de pecho, como diríamos antiguamente, al lado de estos previos. Porque la pregunta va a ser, bueno, o sea, ya hoy día casi los padres se tienen que tenemos que agradecer a Dios que a mi hijo varón le gustan las mujeres y a mi hija mujer le gustan los varones, y que fueron formados en esa primera cosa. Claro. O sea, no para juzgar ni para condenar a las personas que le llaman, ¿no es cierto?, otras opciones, porque no son otras opciones, son perversiones. Claro. Y esa instancia es algo que partir con eso hoy día. Claro. Ahora, obviamente, en el hogar, que es el lugar donde debiera tratarse esto en primer término, normalmente no se hace. Y no estoy hablando solamente de generaciones antiguas como la del pastor y la mía, o intermedias como la tuya, sino como hoy día propiamente tal los padres. Los padres hoy día, los jóvenes, con toda la modernidad que existe, tampoco hablan de sexualidad con sus hijos. Y le dejan esto
como decías tú bien, ¿no es cierto?, al colegio o a otro tipo de instancia. Y si no lo hace ni el colegio ni otro tipo de instancia, lo va a hacer la cultura. Y de todas formas siempre va a ser distorsionado. Claro. Siempre va a ser distorsionado. Entonces, en realidad es un tema que es difícil por el ambiente que existe, pero sin embargo, ateniéndonos a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios, la recomendación para los padres con niños en edad pequeña o adolescente es que establezcan marcos claros, Claro. que aprendan a no burlarse quizás de una persona homosexual, pero a decirle, hijo, eso no es correcto. Eso no es lo que Dios creó. Dios creó un hombre y una mujer. No sabemos por qué esta persona tomó esa actitud, pero eso no es correcto. Aunque lo griten a los cuatro vientos, aunque digan lo que digan, ¿no es cierto? Eso no es correcto. Y lo que sí es correcto es que un niño actúa como niño. Naturalmente, una niñita va a querer jugar con una muñeca, naturalmente, en el grueso. No estoy diciendo que una niñita que le guste jugar con un auto, inmediatamente la catalogamos como con rasgos lésbicos, no. Pero el permitir que desarrollen su intrínseca sexualidad, ¿no es cierto?, es algo que nosotros debemos... Salió alguna vez una opinión tan imbécil, porque no hay otra palabra, de alguien que más encima es una autoridad, que consideraba que comprarle una muñeca a una niñita era encasillarla, y el patriarcado y todas estas imbecilidades que nos han querido imponer. No es así. No es así. Al contrario, esas cosas se deben cultivar y debe cultivarse el cuidado de la mujer como debe ser, ¿no es cierto? Y el cuidado del hombre también como debe ser, porque independiente incluso de que si ellos son o no cristianos, eso va a generar incluso una mejor sociedad que la que tenemos, donde hoy día ser una mujer es casi como querer ser como el hombre y el hombre querer ser como la mujer, y se va a esos extremos que son absolutamente perniciosos, y se ha perdido todo, se ha perdido y en general, ¿no es cierto?, lo que es incluso el poder considerar a la mujer como dice la Escritura, ¿no es cierto?, como un vaso frágil, que no es debilidad, es entender lo que significa el concepto de la femineidad. Hoy día, ser femenina es ser una sometida. ¿No es cierto? Querer tener hijos es ser sometida al patriarcado, y eso es lo que le están carcomiendo en la cabeza a nuestros niños. He dicho. Sí, yo quería plantear también, agregando todo eso que planteaba el pastor, que, bueno, hay alguien que está trabajando por ahí. Vamos a cerrar la puerta. Vamos a escuchar igual. Que en cierto sentido... también abordar esta pregunta es bueno, porque si es conveniente o no, o sea, lo podremos abordar de esa forma. Sí. Porque no es si es que tienen o no que pololear. No, exactamente. Pero es conveniente que los chicos adolescentes pololeen. Por lo menos yo opino que no. Porque, ¿qué van a traer de eso? ¿Cuál es el propósito de que un chico de 10 a 14, 15, 16, porque le llaman la adolescencia temprana, la adolescencia tardía, hasta como los 19 creo? ¿Cuál es el propósito de iniciar una relación? No es conocer a tu futura esposa, probablemente, a menos que sea un caso completamente distinto. Pero no, además que es lo más probable que esta persona vaya a querer, o este chico o chica, esté buscando una relación con alguien que no es cristiano, que no va a tener los mismos valores, que no va a tener los mismos principios. Entonces, ¿hacia dónde la va a querer llevar o lo va a querer llevar? Es algo que nos tenemos que preocupar como papás. Sí, por supuesto. Entonces... o sea, yo en lo personal, creo que nosotros ni siquiera debiéramos tocar el tema antes de los 16 años. En el sentido, digamos, no digo tocar el tema, sino que pensar, autorizar. Claro. ¿Me entiendes? Analizarlo. O sea, por supuesto, pueden tener amigos, pueden tener amigas,
y deben disfrutar esa época en esas condiciones, porque por lo demás todos tuvimos 10, 12, 13 años. Yo creo que no sé qué puede suceder, qué es lo que uno piensa en ese momento como un concepto de pololo o pareja. Entonces, algunas veces en la época de uno, no sé, tomarle la mano, cosas de ese tipo, pero básicamente me cuesta pensar que exista una cierta como relación, y no quiero menospreciar nada, pero a los 12 o 13 años. Claro. O sea, no creo que estén tan avanzados los niños hoy día o las No, niñas que sí, o hoy día los niños empiezan 11, 12 años y ya tienen sus primeras relaciones sexuales. churra, estamos Esa es la edad hoy día de la iniciación sexual. ya. Sí. No, entonces es un Sí. tema, claro, porque eso, Sí. o sea, ya casi no son niños. No, el tema es que hay una confusión, porque en el sentido de que la educación sexual está basada como dijimos al principio, como vivimos en un mundo erotizado, digamos, está basado en eso, en la pasión, en el sexo carnal, por decirlo así. Y la educación de los colegios no va hacia lo que es una emoción, ¿me entiendes? Porque también tenemos que entender que, como bien dijo el pastor delante, el matrimonio es un conjunto de un amor eros y un amor ágape. Sí. Están presentes los dos, ¿no? Podemos irnos a un solo lado o espiritualizar el matrimonio a tal punto que solamente es para tener hijos. No, porque es una necesidad básica y natural el desearse el uno al otro. Tenemos nosotros en la Biblia el libro de los Cantares, donde nos muestra que la esposa le canta a su esposo y lo desea, y él la desea a ella, no es malo eso, ¿no? Pero el tema está en que cuando se es adolescente no se piensa en esas cosas. Básicamente es una cosa más bien egoísta, en el sentido de satisfacer mis necesidades, de yo cumplir con desahogar mis placeres, más que preocuparme de la otra persona. O sea, sí. ¿Me entiendes? No es que la persona en la adolescencia va a amar a una persona en el sentido de dar su vida por ella. No, está preocupada de satisfacer sus necesidades sexuales, de su erotismo, las pasiones. Y de ahí es que los padres, creo, deberían evitar que sus hijos hagan. Muchas veces los papás creen que controlan situaciones, pero frente a esta, yo siempre le hago la pregunta a los padres: si no, que yo soy amiga de mi hija y ella me cuenta todo y nos contamos todo. Esas frases así como bien cliché y de colegio, digamos, son bien falsas también, porque yo le haría la pregunta a esas personas: bueno, y cuando usted tenía 14, 15 años, ¿le contaba todo a su mamá? Lo más probable que no. Lo más probable. Entonces, ¿por qué la hija ahora tendría que contarle todo a la mamá? Le dije, no, los hijos siempre esconden cosas porque es propio del pecado de la naturaleza humana. Si nuestros hijos no son ángeles ni son pequeños, ¿cómo se dice?, santitos que caminan. La mayoría a esa edad todavía son inconversos. ¿Ya? Y es más, prohíbe, uno dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces, cuando entendemos todas esas cosas a la luz de la palabra, evidente que llegamos a la conclusión que lo mejor es que no tengan tipo de relaciones amorosas, digamos, en la edad de la adolescencia. Por mucho que a veces los padres la escondan, no, pero es que ellos juegan así, se toman de la mano nomás. No sé, es complejo poder uno Sí. saber a dónde van y lo que hacen. Sí, sumado a eso también que hoy día, bueno, uno normalmente se enamoraba a los 18 años y rápidamente o encontraba un trabajo o terminaba lo que estaba estudiando, se ponía a trabajar y se casaba. Claro. Entonces, hoy día eso no Claro. prácticamente no existe. Hay hijos viviendo en la casa a los 30. Claro, 80 y algo. y más. Entonces, No, y algunos a esa edad
llevan su polola a vivir a la casa. Que Claro. Sí. Claro. o la polola lleva al chico a vivir a la casa. Los papás lo ven como lo más natural del mundo. Y Claro, ahora, contentos, así. si vamos avanzando en el tema como de las edades, porque igual uno circunscribe el tema a qué edad tienen, ¿no? Sí. Porque el matrimonio es como la cancha, ¿no? Del donde está permitido el sexo. Sí. Antes no. Entonces, eso es un principio que podemos simplemente traspasar a nuestros hijos con todo lo que eso conlleva, etc. Exacto. Ahora, por ejemplo, hay jóvenes, si ya nos pasamos los 18, 19, que ya tienen su polola y no sé, pues, han iniciado una vida sexual. Pero estos chicos todavía viven en el hogar. ¿Cómo los papás pueden abordar eso? Es como, ya está bien, te dejo nomás, pero cuídate. Claro. O, oye, córtala, po. O sea, Sí. no. Bueno, como decía el pastor, los hijos ocultan siempre cosas. Ocultamos nosotros como hijos también cosas. No nos hagamos aquí ahora los Los de la chacra. Los exponentes de la alta moralidad al respecto. Yo haría la diferencia entre un hijo cristiano con padre cristiano y un hijo no cristiano con padre no cristiano. O sea, probablemente lo mejor que pudiera decirle un padre no cristiano a su hijo es decirle cuídate, ¿no es cierto? O algo por el estilo. Cuídate de Dejar embarazada o quedar embarazada o algo así, ¿no es cierto? ¿De un papá cristiano a un hijo cristiano? No. Ah, Un padre no cristiano a un hijo no cristiano. claro. Ahora, un padre cristiano a un hijo cristiano debiera inmediatamente suspender eso. Suspender eso. Si vive bajo el techo del hogar, independientemente de cualquier cosa, debe terminar eso, porque en el fondo, ahora no tiene que ser una cosa violenta, todo tiene que ser una cosa siempre conversada y siempre que quede la cancha bien marcada. Y si el niño es cristiano, ¿no es cierto? Seguramente debiera hacer caso al respecto, ¿cierto? Debiera hacer caso al respecto. Ahora, un padre cristiano con un hijo inconverso igual debiera ver la forma de que eso no continuara. Claro. No continuara porque sigue siendo nuestra responsabilidad. Sigue siendo nuestra responsabilidad. Pero obviamente eso va a traer otro tipo de cosas y probablemente lo haga por fuera o quien lo sabe, pero hasta donde nuestros ojos vean, debiera no alentarlo, sino que prevenir. Y quiero decir una cosa más. No pensando en adolescentes, pero fíjate que cada vez que llega, porque llega a la iglesia, como pudimos haber llegado nosotros en su momento, llegan parejas y se convierten ambos ya teniendo una vida de pareja de tiempo, conviviendo y todo. Pero yo siempre les pido y les recomiendo que hasta que se casen, hasta que se hagan la ceremonia civil o de iglesia, ellos por un asunto de contrición y de arrepentimiento de su vida propiamente tal, mantengan abstinencia hasta cuando se casen. O sea, no tiene fecha para 2 meses más. Bueno, esos 2 meses mantente no como una ofrenda, sino como un acto de contrición, porque lo hice en una ignorancia espiritual. Porque uno piensa, oye, pero si nosotros nos amamos, nos queremos, yo te he sido fiel. Sí, pero no conocías esto. Ahora que lo conoces, haz eso. Obviamente es una cosa que lo decimos y si lo hacen ya es un asunto aparte, pero lo que quiero decir es que uno debiera siempre promover el hecho de que la sexualidad es y está reservada para el matrimonio. Para el matrimonio, sea que sean adolescentes, sea que sean jóvenes, sea que sean personas que han convivido y conocen al Señor y se entregan al Señor teniendo ya una vida de pareja, ¿no es cierto? Viviendo juntos años, pero bueno, el Señor tocó sus corazones y ahora esto hagamos a lo menos el gesto técnico de arrepentimiento en ese sentido. La gente le parecerá bien, mal, pero yo creo que es un acto que uno puede hacer al respecto. Esto es un poco como cuando Zaqueo dice, oye, yo le robé a la gente. Bueno, se lo puede devolver, o sea, ya lo robó ya, pero claro, ahora quiero restituir. Al final, además, la Biblia en todo tiempo está
haciéndonos ver que tenemos que huir de estos pecados sexuales. Sí, pues, absolutamente. Entonces, de todos ellos, porque, claro, somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo, claro, la otra vez en la reunión con el Ministerio de Alabanza estábamos estudiando Ageo, en donde la gente se ponía un poco triste porque el segundo templo no era tan bello como el primero. Uh-huh. Y el Señor ahí le manda a decir con el profeta de que en gran parte de ellos, claro, el Señor es el dueño del oro y la plata y Él podía hermosearlo todo, pero Él lo permitió de esa forma para hacerles ver. Ahora, el Señor quiere hermosear nuestras vidas, pero nosotros de repente también tenemos que mantener esa pureza. Creo que lo que hemos ido planteando, los hijos, al ser instruidos en el temor del Señor, desde temprana edad, lo más probable, y quiero creerlo así, porque no tengo la experiencia, es que puedan seguir teniendo en consideración ese temor del Señor. Y sentir arrepentimiento, aun cuando todavía no hayan sido tenido una experiencia en donde el Espíritu les abrió el entendimiento y ellos hayan sido llamados a salvación. Y por lo tanto, tal vez ante una negación, por ejemplo, de mantener una relación, alguien tal vez con ese temor diría, sí, ya, me abstengo, sí, me alejo. Sí. Por eso es importante la formación desde tan chico. Sí. Y de ahí para adelante tratar de mantenerla. Porque... Y hacerlo con naturalidad, no como una cosa como obligada en el sentido de algo, obviamente no va a ser seguramente muy fluido al principio, pero como muchas otras cosas, porque no se habla este tema entre los padres. Siempre dicen, bueno, ¿por qué la iglesia no dice algo esto al respecto? ¿Por qué el colegio? No, esto parte por nosotros. Bueno, nosotros con los jóvenes de enseñanza media, digamos, cada cierto tiempo tenemos estudios sobre esto. Y creo que han hecho bien. Y también pienso que en la gran mayoría los jóvenes lo han recibido bien y han actuado con conciencia, por decirlo así, de acuerdo a eso, fíjate. Yo no tengo hasta ahora malas experiencias. Quizás puede que después con los años alguien diga tomó una mala decisión en la elección de su pareja, bueno, eso ya es otro tema. Pero por lo menos hasta antes del matrimonio, y por eso digo, cada cierto tiempo lo hacemos. Y traje aquí unos apuntes que tenía que era respecto a esto de los jóvenes. Por ejemplo, uno de los consejos que nosotros siempre le damos, que cuando una persona, una chica o un joven es cristiano, si va a tomar la decisión de tener un noviazgo, digamos, sea entre personas creyentes, ¿ya? Porque evidentemente que como decíamos, andarán dos juntos si no están de acuerdo. O sea, yo, ¿cómo voy a andar con otra persona que no piense igual que yo? Entonces, ya hay una debilidad, ahí hay algo que está pasando. Y siempre procurar la voluntad de Dios en estas cosas. Y aquí no hay que espiritualizarlo en exceso, que alguien espere tener un sueño para que le revele si es Juanito o es Pedrito o el otro, no. Sino que la voluntad de Dios está marcada en ciertas cosas. Cómo es un varón de Dios, se comporta correctamente, él es un hombre de Dios, es sometido, cómo se comporta con sus padres. Hay muchas cosas que a una joven le van a indicar si ese varón es el correcto o no es el correcto. No espere que aparezca un ángel y le diga y le apunte con el dedo, porque eso sería una tontera, ¿ya? Eso no va a pasar, ¿ya? Y otra... es también enseñar a los jóvenes el trato con las personas del sexo opuesto. Nosotros tenemos que enseñarles a cómo tratar a las jovencitas y también las niñas cómo tratar a los varones, ¿ya? Sí. Es importante eso, el trato, cómo ellos se relacionan, es muy importante y de ahí parte una relación sana también en todo sentido. Y ya cuando están en lo que es el noviazgo mismo,
pensemos jóvenes, 20 años, por ahí un poco más, ¿no? Donde ya hay una expectativa, ¿te fijas? Ya alguien está en la universidad, no sé, y ya está como planificando su futuro. Entonces no es bueno en esa etapa de la vida de los jóvenes crear falsas expectativas a alguien. O sea, si a ti, claro, te gusta esa niña, por decirlo así, la encuentras atractiva, no sé, un montón de cosas. Pero sabes que eso no va a llegar más allá. No crear expectativas falsas, porque eso hace un daño a la otra persona. Sino que ir moderadamente, porque cuando una persona ya pasa cierta edad, ya es un estudiante universitario, por decirlo así, está en una edad en la cual la probabilidad de que se case con esa persona es alta. Entonces no puede andar creando expectativas a la otra persona y pasarse la vida así, como digamos, ese es como su gancho. Eso sí que es horriblemente feo, ¿ya? Pensar así. Y por otro lado, Dios nos pide esperar con paciencia y como les dije antes, tanto la joven, la niña o el varón debe saber de antemano qué es lo que espera, qué es lo que quiere. O sea, a lo mejor parece un poco didáctico decir, oye, a mí me gusta una niña, oye, un hombre que tenga estas cualidades. Claro. Un análisis foda del varón, pero sí, yo pienso que hoy día, bueno, en general se le dice, mira, haz lo que dice tu corazón. Y eso, nosotros sabemos que el corazón es engañoso. Yo creo que tiene que haber algún tipo de evaluación con cierta objetividad frente a, ¿no es cierto? Cuando la cosa va tomando cierta forma o va haciéndose un poco más seria. Pero ese famoso refrán, ¿no es cierto?, que dice una amistad larga, noviazgo corto y matrimonio para toda la vida. O sea, es lo que debiéramos tratar de promover en nuestros niños. O sea, yo creo que un niño de 14, 15 años, 13 años puede tener una bonita relación con una niña de la misma edad, ¿no es cierto?, ideal, ambos cristianos, ¿no es cierto?, y con eso proyectar ese concepto de la amistad. Yo creo que se fomenta poco la amistad y muchas veces la presión del medio hace que vayan más o pasen más allá. Y la verdad que en rigor, si eso se logra y es la persona, quién sabe, en la antigüedad, en la cultura hebrea, se desposaban normalmente entre los 18 y 19 años el varón y 17, 16 la niña. Y desposarla significaba que esa era la mujer con la que se iba a casar, pero pasaba aproximadamente un año en que el joven la veía de lejos nomás, se juntaban cuando estaban los padres. Y pudiera parecer una cosa muy, muy estricta en un sentido, culturalmente hablando, pero que hermoso pudiera ser que fuese así también para cuidar a nuestros jóvenes por sobre todas las cosas, porque esto no es para joderles la pita, es para cuidarlo, cuidarlo, en el fondo, saber que existen, como decía el pastor, de repente daño a la otra persona, crear falsa expectativa o ¿cómo decirlo? A ver, o entregar lo más preciado que es la virginidad a alguien que no va a ser para siempre. O sea, no creo en esa cultura. Yo creo que están... si a alguien le preguntaran realmente si quisiera llegar o al matrimonio sin haber tenido nada antes, yo creo que la gran mayoría lo aceptaría. Lo aceptaría. Y lo que pasa es que la cultura es muy fuerte y la cultura en esta época también de adolescencia es muy fuerte. O sea, muchas veces se tiene que probar la hombría o la feminidad o no sé cómo, haciendo algo que en el fondo no tengo ni siquiera el deseo mayor de hacerlo. Y cuidar a nuestros niños en eso, también. Sí. Por eso es tan importante hablarlo en la casa. Claro, así es. Y bueno, los que tenemos... lo digo a título personal, la experiencia de no haber vivido correctamente, porque hay otras consecuencias que también son los hijos. Sí, por supuesto. Hay embarazos que son tempranos, antes del matrimonio, y
y es difícil y acarrea consecuencias para toda la vida. Sí, por supuesto. Y que no solamente lo circunscriben a la propia experiencia, porque es otra vida que sigue, y eso afecta a un montón de gente, muchas personas que se ven afectadas por eso. Entonces creo de que incluso la bendición de llegar al matrimonio y disfrutar del sexo es la mejor bendición. Sí. Es la mejor bendición. Y ese es el ideal. tal vez que aguantarse la pelea con el adolescente o la adolescente o el joven o la jovencita vale la pena. Vale completamente la pena, y seguramente después al tiempo lo podrán agradecer. Dios permita que el Señor nos dé la valentía, nos dé la sabiduría. Pastor, sin querer comprometerlo, estaba viendo ahí el estudio que tienen. Tal vez sería bueno dejarlo en la descripción del programa para que los padres puedan descargarlo y verlo, que lo puedan tener y tal vez hacer dentro del mismo, de su familia, Sí. ir revisando estos versículos, estas secciones que se van promoviendo acá, y le va a dar una herramienta a los padres para poder tratar el tema. Exacto. Y bueno, si surge alguna otra duda, ya saben que nos la pueden hacer llegar al WhatsApp de la iglesia, que lo voy a buscar ahora porque no lo tenía a mano, que es el +569 64930262, y tal vez poder orientar aquí junto a los pastores que tienen bastante experiencia, y que nos puedan ayudar a tener esta perspectiva bíblica que es tan necesaria. No sé si hay algo más que quieran agregar. Mira, No. antes de terminar, por mi parte me gustaría dejar algunos, como a lo mejor algunos tips ya para los jóvenes, ¿ya? Y un poco dice, por ejemplo, evite malas compañías. Uh-huh. En tema sexual también es clave las amistades que se tienen, ¿ya? Muy clave eso. Entonces, evitar malas compañías es importante. Pablo le escribe a los Corintios, ahí en 2 Corintios 6:17, le dice que apartado, dice el Señor, y no tocó el inmundo, ¿ya? Después, las conversaciones, hay que disciplinar las conversaciones. Uh-huh. En el sentido de que no debemos nosotros participar de conversaciones que estén siempre hablando de sexo, que hablando todo el tiempo, a los jóvenes sobre todo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres también. Sí. Lleva Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15. Uh-huh. También el tiempo libre, estar atento al tiempo libre, ¿ya? Los jóvenes muchas veces tienen mucho tiempo libre, y hay que tener cuidado con eso de en qué está mi hijo ocupando su tiempo, ¿ya? Claro. Y hoy está mucho en el computador, mucho en el nodo, mucho acá, y también algo súper importante, sobre todo para las jovencitas, las señoritas, ya jovencitas ya veinteañeras, por ejemplo, evitar envolverse en enamoramientos deshonestos, por decirlo así, ¿ya? Es muy común, a veces hombres mayores atraen a jovencitas, y es que digo esto porque se da más así que un joven de 20. Claro, pero es para los dos, 40, pero es para los dos, pero es más común eso. Mm. Una jovencita sea envuelta, digamos, atraída ya sea por temas materiales de cualquier índole. Entonces, evitar esas cosas. Y lo más importante es dedicar tiempo a la escritura. En mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. Entonces, eso es también básico. Y quería terminar con esos pequeños tips. Nada. Sí. Sí, bueno, y bueno, ahí está la palabra, tanto para los padres como para los hijos. Poder seguir esos consejos, principios, que son los más importantes, nos van a ayudar a poder vivir esa vida que Dios tiene preparada para nosotros, porque sin duda de que en obedecer estos caminos o estos principios hay mucha bendición, independiente de lo que podamos sentir en nuestros cuerpos, porque cuando somos guiados por la carne, Sí. tenemos resultados de la carne, pero cuando somos guiados por el Espíritu, tenemos el fruto del Espíritu. Así que Así es. que el Señor les bendiga, y bueno, nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, pastores, que estén muy bien. Muchas gracias, bendiciones.
En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas.